este webinar. Mi nombre es Luis Flores, soy gerente comercial y de canales de Latin Cloud para Latinoamérica. Les vamos a estar hablando la tarde de hoy de soluciones cloud locales versus nubes internacionales. Les quiero aclarar que este no es un webinar técnico, sin embargo, vamos a estar mencionando un par de cosas que las vamos a tratar de llevar lo más a tierra posible. Pero la idea del webinar de hoy es que ustedes se lleven el conocimiento y las herramientas necesarias para poder determinar qué es más conveniente, un proveedor cloud local, nacional, desde el país en el que ustedes se encuentren, o un proveedor internacional, eso que se conoce como cloud internacional. Como les dije, un poco la intención de la charla, si bien al final vamos a tener espacio para aclarar cualquier consulta o pregunta que puedan tener, es que a medida que se va desarrollando podamos tener también interacción por vía chat. Les quisiera preguntar, ¿desde dónde se están conectando en la tarde de hoy? Así vamos sabiendo desde qué parte nos están viendo y escuchando. De igual forma, los que están por medio de nuestro Facebook Live, también, desde dónde se están conectando la tarde de hoy a nuestro webinar. Perfecto, Marcelo nos dice Neuquén Capital, esto es Argentina. Muchos saludos para ti, Marcelo. Alejandro está desde Buenos Aires. Edgardo está desde Argentina. David, que nos escribe por Facebook Live, nos dice que está desde Perú, desde Lima. Saludos a todos los que se conectan desde cualquier rincón de Latinoamérica. Vamos a comenzar nuestro webinar de hoy. Saludos, Patricio, desde Capital Federal en Buenos Aires. Bienvenidos, bienvenidos a todos. También Pablo desde Buenos Aires. Sean todos bienvenidos. Comenzamos con este tema, cloud local versus nubes internacionales o versus proveedores internacionales. Un poco la agenda o lo que vamos a estar conversando la tarde de hoy va a ser en principio cómo evaluar la situación actual de su empresa con las diferentes variables que pueden existir en cuanto a la estructura tecnológica que tengan en este momento y la posibilidad de crecimiento y de escalabilidad. Después vamos a estar conociendo un poco cuáles son las ofertas actuales en el mercado, particularmente para Latinoamérica, pros y contras de los servicios de Google Cloud, AWS, Azure, versus las soluciones cloud locales o nacionales en base al costo y beneficio. Siempre en este punto en particular vamos a hablar de costo-beneficio, puesto que tanto Google Cloud, Amazon, Azure y cualquier nube internacional cumple a grandes rasgos la misma función en cuanto a infraestructura de un proveedor local. Todos son buenos. Eso siempre me gusta aclararlo. Después vamos a hablar un poco de los tips que podemos tener en cuenta a la hora de elegir un proveedor de cloud o de data center que también pueda aplicar. Y por último, vamos a aclarar cualquier duda o consulta que vaya surgiendo en torno a los temas que vamos a ir tocando en el webinar en la tarde de hoy. Les quiero hablar en principio brevemente de quién es Latin Cloud. Latin Cloud es una empresa multinacional que tiene foco comercial y técnico en toda Latinoamérica. Esto nos permite atender a cualquier mercado latinoamericano con presencia local. Nuestro foco es brindar soluciones de infraestructura cloud. Trabajamos en un esquema que está 100% enfocado al cliente. Para nosotros la personalización del servicio es un valor fundamental, por eso tenemos como lema que brindamos un servicio que es más humano y más cloud. Latin Cloud dispone de infraestructura propia, moderna y equipos 100% eficientes para uso en cloud. No usamos clones, usamos equipos de última tecnología con recursos que están alojados en distintos centros de datos de primer nivel en Estados Unidos, Argentina, Chile, Perú, Colombia y Canadá. También contamos con otros data centers de respaldo que nos permiten atender al día de hoy a poco más de 25.000 clientes y tener algo mayor a 150.000 proyectos alojados. Vamos a empezar a hablar o a entrar en tema en el webinar de la tarde de hoy, y son los 4 estadios que puede tener una empresa según su infraestructura tecnológica. Les pido que presten mucha atención a este punto porque luego vamos a interactuar y les voy a consultar un poco sobre estos puntos que les voy a mencionar. En Latin Cloud normalmente nos encontramos con 4 estadios de clientes que requieren llevar o que requieren trabajar en la nube o mover su infraestructura tecnológica a la nube. Tenemos clientes de estadio 1, que puede ser una pyme en pleno crecimiento
con necesidad, por ejemplo, de tener cuentas de correo con dominio propio, sitio web institucional, una landing page o una página de contacto. ¿Cuál es el principal desafío de esas empresas o de ese cliente o de ese individuo que está en un estadio 1? Encontrar o contar con un proveedor local que le brinde una solución que sea llave en mano, que le brinde también un soporte técnico incluido, que tenga un costo fijo gastando un promedio de $5 al mes. Para los que se conectan desde Argentina, desde Chile o desde cualquier parte de Latinoamérica, este valor llévenlo a la conversión del dólar en su moneda local. Después tenemos un cliente estadio 2, que ya sería una empresa que genera transacciones por medio de su sitio web o por medio de su plataforma. Por ejemplo, un e-commerce donde los resultados de venta dependen de que ese sitio web esté soportado por un servicio ágil, confiable, con escalabilidad en recursos para que sus usuarios puedan navegar mucho más rápido en su sitio y la conversión de esas personas que entran a esta página web sea mucho más efectiva en cuanto a velocidad. El principal desafío que pueden conseguir las personas, empresas u organizaciones que estén en un estadio 2 sería contar con un proveedor local que le brinde un soporte continuo, escalabilidad bajo demanda y un costo fijo, gastando un promedio de $25 por mes, insisto, llevando esto a la conversión de su moneda local. Después, en un nivel quizás intermedio, más avanzado, tendríamos un estadio 3, y cuando hablamos de un estadio 3, hablamos particularmente de empresas o consultores que pueden desarrollar soluciones más específicas. Estaríamos hablando, por ejemplo, de aplicaciones móviles, ERP, CRM, sistemas de gestión o sitios web de alto tráfico que ya necesitan entornos más privados, más dedicados y escalables. El principal desafío en base a nuestra experiencia de una empresa o de una persona o de una organización en estadio 3 sería contar con un proveedor local que le brinde recursos escalables, posibilidad de replicación y elección del centro de datos desde donde va a operar su infraestructura, solución de backups, importantísimo, asistencia técnica directa con ejecutivo comercial y técnico dedicado, con un costo fijo, gastando en promedio unos $50 por mes en moneda local. Y por último, tendríamos un estadio 4, que serían empresas grandes o multinacionales que cuenten con servidores on-premise, es decir, servidores físicos que normalmente podrían estar alojados en la oficina donde tienen su centro de operaciones. Y su principal desafío sería contar con una solución a medida que les permita llevar su inversión en equipos a entornos que estén adaptados y con redundancia, con conectividad simétrica, seguridad física, conectividad mitigada y servicio de manos remotas. Como lo ven, acá hay un ABCDE bastante variado y con características un tanto distintas entre uno y otro, pero si vemos hay muchos puntos en común. En el estadio 1 hablamos de soporte técnico incluido y soluciones llave en mano. En el 2 también soporte continuo, escalabilidad bajo demanda. Estadio 3, atención técnica directa. Estadio 4, seguridad, conectividad, manos remotas. Con lo cual, el principal desafío al que se enfrenta una empresa que quiere llevar su solución a la nube o que quiere llevar sus proyectos a la nube es tener dos cosas fundamentales: soporte técnico y agilidad. Les quiero preguntar en este punto, ¿en qué estadio se encuentran o consideran ustedes que se encuentran ustedes, su organización o su empresa en este momento? Para eso, los invito a que nos los hagan saber por medio de nuestro chat, igualmente a las personas que se conectan por medio de nuestro Facebook Live, que nos indiquen en qué estadio creen que se encuentran sus organizaciones u estructuras en este momento. Nos dicen por Facebook Live, nos dice Alejandro que se encuentra en un estadio 2. Les comento, el estadio 2 y 3 son los estadios más comunes dentro del universo de clientes que se quieren digitalizar o que quieren potenciar su infraestructura en la nube. Después, por supuesto, todo lo que tuvo que ver con el COVID-19, la pandemia, obligó a muchas empresas que estaban, o a muchas personas que estaban en un estadio de novato digital, a transformarse o a llevar su proyecto, a llevar su empresa, su emprendimiento a la nube. Esto trajo consigo que estas empresas o estas personas se encontraran con un desafío 1 o con un estadio 1, haciendo ese desafío de digitalizarse
un poco más exigente o complejo o con mayor nivel de información. Alejandro nos dice que se encuentra en un estadio 3. Calculo, Alejandro, entonces, que ustedes deben estar en un mix de o desarrollo de apps o sitios web de alto tráfico o bien ERP CRM, y estimo, como lo decimos acá, que para ustedes la escalabilidad, el soporte y la atención técnica con un costo fijo debe ser un aspecto importante. Humberto nos dice, un saludo desde Buenos Aires, gracias por el webinar. Bienvenido, Humberto, y bienvenido a todos los que se siguen sumando por medio de Zoom y por medio de nuestro Facebook Live. Vamos a seguir avanzando y quería preguntarles, si alguno me quiere decir, si alguno se anima, ¿por qué resulta beneficioso usar cloud? Acá, sin importar, chicos, el estadio en el que se encuentre su empresa en este momento. Por ejemplo, Humberto nos dice, yo brindo servicio mayormente a empresas pymes, es decir, que están precisando servicios de un estadio 1. Es perfectamente válido, Humberto. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con muchos resellers o revendedores que directamente luego ofrecen sus servicios o de desarrollo web o de potenciar todo lo que es la parte digital de las empresas a pymes o a individuos que se encuentran en un estadio 1. Dentro del mundo cloud, lo importante que tenemos que entender es que hay soluciones a la medida de cualquier tipo de necesidades. O sea, por ejemplo, nosotros en Latin Cloud podemos atender desde aquella persona que nunca se ha encontrado o que nunca ha tenido el conocimiento de lo que es cloud o de lo que es la nube directamente, hasta empresas que ya directamente pueden llegar a tener un departamento de IT. Y lo mismo ocurre en el mercado cloud, tanto local como internacional. Suelen haber soluciones adaptadas a la medida de cualquier requerimiento que pueda tener un cliente o una organización en el momento que requiera digitalizarse o potenciar sus servicios en la nube. Vamos a conversar ahora de un poco esas principales diferencias entre lo que es Google Cloud Platform, Azure y AWS. Como les decía al inicio, cuando veíamos un poco la agenda, estas empresas u otras que puedan existir o que existen en el mercado, al igual que Latin Cloud, son proveedores de infraestructura. Lo único que puede diferenciarnos es básicamente la oferta, barreras de entrada o conocimientos que el cliente puede tener para conectar con estas plataformas y que para que su desarrollo, su estadio dentro de las mismas, pues pueda ser mucho más amigable o mucho más fácil para trabajarlo. Marcelo nos dice, tengo varios clientes, algunos por implementar en estadio 2, pero otros que solo necesitan un servicio similar al Drive de Google. ¿Esto último está contemplado en este servicio o es otro servicio? El usar la plataforma o el usar la nube como repositorio de archivos o como un file server suele conocerse como un software como servicio. Hay muchas soluciones, nosotros podríamos brindarles algunas, pero el mercado tiene muchas soluciones similares a lo que puede ser la nube para guardar información. Va a depender mucho de la necesidad que tengan, si esto lo va a usar una organización, si es para un uso individual, si es para un uso corporativo, y también la interconexión que tengan que tener esos archivos que van a subir a esa nube, si solo los va a ver una persona, si se van a compartir carpetas, qué permisos van a usar, en fin, hay un universo bastante interesante dentro de lo que se pueda hablar como la nube como repositorio de archivos, pero seguramente en el mercado hay múltiples soluciones distintas a Google Drive con una barrera de entrada y un costo de entrada bastante interesante. Como les decía, vamos a hablar un poco ahora de usabilidad, implementación, soporte y cómo se facturan estas plataformas internacionales versus las plataformas locales. En este caso, coloqué a Latin Cloud como referencia para hacer estas comparativas. Bueno, empecemos hablando de la usabilidad, que tiene que ver con AWS, Microsoft Azure y Google Cloud. Puede requerir en cuanto a usabilidad un nivel medio o avanzado de conocimiento para poder operar con agilidad en estas plataformas. Puede requerir también disponer de personal con conocimientos para el uso de estas plataformas. Va a depender, esto sí, mucho del tipo de requerimiento o necesidad que pueda tener el individuo o la organización en ese momento. Después hay otro aspecto en cuanto a usabilidad, que puede ser el idioma de configuración. Normalmente estas plataformas, como cualquier plataforma tecnológica, suelen ser en inglés. El lenguaje de la tecnología normalmente es el inglés.
Esto en contraposición en un proveedor local podemos encontrar plataformas que están estandarizadas en entornos que son configurables y suelen resultar bastante simples de administrar. Por otro lado, en las plataformas locales, técnicos con conocimientos de administración, de servidores en el caso de entornos virtuales o dedicados, y algo importantísimo, que el servicio o el soporte técnico en el caso de proveedores o de plataformas locales suele ser en castellano, y eso por supuesto que en la mayoría de los casos suelen minimizar esa barrera de entrada para la usabilidad de estas plataformas. Después, en cuanto a implementación, proveedores internacionales de la talla de AWS, de Microsoft Azure o de Google Cloud, suelen tener un costo adicional de implementación y de configuración, lo que se conoce como setup inicial para poder operar sobre estas estructuras o sobre estos servicios. Mientras que un proveedor local suele tener estos costos de implementación excluidos o no los cobra o están incluidos directamente en la oferta, suelen ser gratis. En el caso de Latin Cloud no tenemos costos de setup, no tenemos costos de implementación, con lo cual el usuario únicamente se limita a abonar el valor del plan que haya escogido o que haya seleccionado. En cuanto a soporte, viene un tema bastante interesante. Vimos al inicio cuando veíamos la parte de los estadios que en casi todos o para todo el mundo resulta muy importante y beneficioso tener ese respaldo técnico que les permita solucionar o les permita atender cualquier incidencia que se pueda presentar en algún momento determinado. Y cuando digo esto también les quiero decir, y esto es importante que siempre lo tengamos claro, que más allá de que esto sea la nube o que hablemos de cloud o que hablemos de servicios alojados en data centers remotos, esto, señores, es infraestructura. Estos son equipos físicos que normalmente están o subdivididos o dedicados para un proyecto en particular, que pueden estar localmente o pueden estar operando de formas remotas, sí, con contingencia, con equipos de respaldo, pero en definitiva son equipos, son, digamos, equipos físicos que pueden sufrir en algún momento, por supuesto que todos los proveedores trabajan para que esto no ocurra, pero puede existir que en algún momento el servicio se vea interrumpido o se vea afectado por algún problema técnico. Lo importante en estos casos, y estando, digamos, conscientes de que esto puede ocurrir, es tener y contar con un soporte técnico cercano. En el caso de buena parte de los proveedores internacionales, esta asistencia técnica suele tener un recargo adicional sobre la facturación del servicio o suele estar limitada a cierta cantidad de horas por mes en horarios específicos. En el caso de un proveedor local, y acá hablo de Latin Cloud, la asistencia técnica está incluida en todos nuestros planes sin recargo adicional y cuentan con una plataforma que está disponible en castellano y en inglés desde lo técnico, bien sea por teléfono, por chat o por email, cosa que suele ser una tranquilidad para el cliente a la hora de que se enfrenta ante una incidencia técnica que puede estar asociada al proveedor o asociada a algún tema técnico inherente al proyecto que esté alojado en ese servidor o en esa nube. ¿Cómo se facturan estas nubes locales? Suele ser también una pregunta recurrente o un tema recurrente que se encuentran los usuarios que usan estos proveedores internacionales o que contratan proveedores locales internacionales para sostener su infraestructura tecnológica. Proveedores como Amazon, Azure y Google Cloud suelen ofrecer una plataforma elástica con pago por uso que se calcula por horas de uso, por minutos, por segundos activos en la plataforma. El abono es variable y el principal ejemplo de esto es, o como lo podríamos comparar, es con nuestra factura de consumo eléctrico. Si nosotros en un mes hacemos un uso eficiente de la energía eléctrica de nuestros hogares, por ejemplo, usamos bombillos, focos, lámparas que ahorren energía, que sean LED, usamos equipos de bajo consumo, vamos a tener una facturación o un pago de nuestro consumo eléctrico bastante lineal y bastante sostenido en cuanto a precios en el tiempo. Mientras que si hacemos un uso desmedido o un uso no racional del servicio eléctrico, podemos enfrentarnos a una factura con un monto inesperado. Lo mismo ocurre en estas plataformas. ¿Suele ser beneficioso un pago por uso? Sí, suele ser beneficioso. Ahora, tenemos el riesgo o corremos el riesgo que ante
cualquier eventualidad o cualquier sobreuso de la plataforma, nos vamos a encontrar con un abono o con una factura por ese servicio muy distinta a la que puede existir en un mes o en un periodo determinado. Nos pasó con un cliente que, por ejemplo, usaba o usa Amazon y ahora nos tiene a nosotros como backup, que tuvo tráfico, digamos, no legítimo en su página web. Su página web empezó a ser atacada y empezó a generar tráfico no legítimo, y Amazon pues no detectó o no vio ninguna irregularidad y le empezó a dar más recursos de lo que esta persona solía consumir. Pasó de tener un abono de $100 promedio por mes a encontrarse con una factura de casi $1.200 por este exceso de consumo que tuvo durante un fin de semana. Por ejemplo, son estas cosas las que se pueden o con las que se pueden encontrar usando un proveedor que facture o que su servicio y su abono esté enfocado, esté basado en ese esquema de pago por uso. Mientras que un proveedor local le suele dar una plataforma que cuenta con un crecimiento más a demanda, más consensuado, un pago que se hace por una cuota de recursos que están dedicados y que están asignados a un abono fijo, donde si requieres más recursos puedes ampliar este servicio de demanda en el momento que así lo requieras y cuentas con un monitoreo y recurrencia de los recursos que estés usando al momento. ¿Esto qué te brinda? O por qué esto resulta ser bastante beneficioso, por ejemplo, para personas o empresas que se encuentran en un estadio 1, 2 o 3. Lo que les permite tener es un mayor control de su presupuesto, un mayor control del presupuesto que tienen asignado para los servicios de infraestructura tecnológica y poder tener una previsibilidad en tiempo de un valor de abono que va a ser fijo, como les digo, en base a los recursos, en base al plan que tengan contratado. Tenemos por nuestro chat, nos pregunta Marcelo, bueno, ya lo habíamos leído, que tiene varios clientes en Estadio 2. Nos preguntan también por medio de Facebook Live, nos dice Guillermo, ¿en qué países están ubicados los centros de datos que dan soporte a Latin Cloud? Nosotros contamos con centros de datos en Argentina, en Chile, Perú, Colombia, Miami y Canadá. Espero responder con esto a tu consulta, Guillermo. Cualquier consulta que vayan teniendo la pueden ir dejando por medio del chat del Zoom o de nuestro Facebook Live. Quiero que interactuemos, quiero conocer un poco el punto de vista de cada uno de los que están participando la tarde de hoy en este webinar y les quiero preguntar, ¿consideran ustedes que es más seguro y estable un proveedor internacional o un proveedor local? Los invito a que por favor dejen sus comentarios en el chat y me digan qué piensan ustedes. ¿Puede ser más seguro y estable un proveedor internacional o uno local? Empiezo a leer sus comentarios. Vamos a interactuar. La idea es que todos participen y todos se puedan llevar la mayor cantidad de información posible la tarde de hoy. Bueno, Federico nos dice por el Facebook Live que él considera que el internacional es más seguro y estable. Patricio nos dice que el internacional es más seguro y estable. También nos dice Humberto que para él es indistinto. Por acá nos dice F. Moraes que también para él le resultaría indistinto si fuese local o fuese internacional. Alejandro nos dice por temas de acceso y latencia, el nacional lo considera más estable. También nos dice Mac, yo soy cliente de ustedes y he tenido una muy buena respuesta. Muchísimas gracias, Mac, gracias por sumarte a nuestro webinar y por confiar tu infraestructura tecnológica a Latin Cloud. Les respondo con la siguiente imagen de la presentación. Aquí tenemos varias capturas de pantalla. Facebook funcionó con problemas en gran parte del mundo. Amazon Web Service opera con normalidad después de una caída. Twitter se cayó y dejó a millones de personas incomunicadas en todo el mundo. Usuarios reportan caída global de WhatsApp, Instagram y Facebook. ¿Qué les quiero decir con todo esto que les muestro en esta lámina o en este slide? Ambos proveedores son seguros, ambos proveedores, tanto nacionales como internacionales, brindan un buen servicio y brindan una solución adaptada a la necesidad de cada uno. Lo que sí es que ni uno ni otro está exento de tener problemas o tener interrupciones del servicio. Como les decía hace unos minutos, lo que va a marcar acá la diferencia es que por allí un proveedor local
puede responder al tener el centro de datos de manera local, al poder estar atacando localmente a su mercado, responder de una manera mucho más rápida ante una caída masiva de servicios. Tengamos en cuenta que la mayoría de los proveedores internacionales centralizan sus servicios en lugares muy puntuales de la región. Por ejemplo, Amazon y Azure suelen tener sus centros de datos concentrados o en Estados Unidos o en Brasil, con lo cual cuando hay una caída de servicio, cuando hay un problema con el servicio, suele afectar a un mayor volumen de usuarios y por supuesto que el tiempo de restablecer estas plataformas puede demorar cuando hablamos que la cantidad de usuarios afectados es mayor. Por ahí un proveedor local puede tener un mayor margen de maniobra para poder restablecer los servicios de una manera mucho más rápida. Insisto, lo que tenemos que tener en cuenta acá es que ese proveedor que vayan a seleccionar, sea internacional o sea local, esté en capacidad de responder, tenga buen review, tenga buena reputación para responder ante cualquier incidencia que pueda llegar a ocurrir. Porque, insisto, no se está exento de esto en el rubro de la tecnología. Vamos a continuar con el siguiente slide de nuestra presentación. Les comento ahora un poco de los beneficios que puede tener alojar con un proveedor local. Leí por el chat que hablaban que un proveedor local da menor latencia, esto es así, un proveedor local nos va a garantizar una menor latencia y tiempos de respuesta entre conexiones o entre solicitudes de paquetes de datos. Yo siempre hago el mismo ejemplo. Ya no pasa ahora en esta era de las nuevas tecnologías, pero seguramente ustedes notaban que hace algunos años cuando llamábamos a algún familiar o cuando llamábamos desde el país en el que ustedes se encuentren, por ejemplo, a Europa, o sea, llamábamos a un usuario que estaba del otro lado del mundo, existía cierta demora entre que nosotros hablábamos y esa persona nos escuchaba. Puede ocurrir también cuando tenemos una conexión a internet que está un poco lenta o está saturada, que hay cierto delay o cierta demora entre que la persona que está del otro lado nos escucha o entre que un sitio web nos responde y nos trae la información. Esto muchas veces sucede porque los proveedores o los servicios están alojados a una distancia muy extendida desde donde está el usuario conectándose. Esto ocurre, o de la misma forma ocurre, cuando alojamos servicios en locaciones o con proveedores que tienen los centros de datos ubicados a distancias muy largas desde donde nosotros estamos operando. Por ejemplo, si yo estoy operando en Argentina o en Chile y mi público o las personas que van a visitar mi sitio web o que se van a conectar a mi plataforma están dentro de Argentina o dentro de Chile o de Perú o de Colombia, va a ser mucho más beneficioso en cuanto a tiempo de respuesta para traer esa información que mis servicios estén alojados localmente a que estén alojados, por ejemplo, en Madrid, en Turquía, en China, en Estados Unidos o directamente en Brasil. Eso sería una de las principales ventajas que tiene alojar localmente. Actualmente AWS, Azure y Google Cloud centralizan todo lo que es la operativa de la parte sur de Latinoamérica en centros de datos que tienen ubicados en Brasil. Va a depender mucho del plan que ustedes contraten o que tengan contratado con ellos, que vaya a Brasil o que vaya directamente a Estados Unidos. En contraposición, como les decía, un proveedor local les va a brindar equipos que van a estar alojados seguramente en su país con una latencia y un tiempo de respuesta mínima ante la conexión que se le pida a ese servidor. Vamos ahora a la parte de recomendaciones. Si yo le tuviera que recomendar a una persona aspectos o ese checklist a tener en cuenta a la hora de elegir un proveedor de servicios cloud, les diría estos puntos. Número uno, que tenga infraestructura propia. Está bien que ustedes le pregunten a su proveedor o cuando van a contratar un servicio en la nube localmente, si hablamos de Amazon y Azure o Google Cloud, damos por sentado que esa infraestructura es propia. Pero si van a trabajar con un proveedor local, atrévanse a hacerle la pregunta a ese proveedor si la infraestructura, si esos equipos donde ustedes van a alojar su solución son propios o son tercerizados. Lo ideal es que esa infraestructura sea propia, porque eso en definitiva lo que les va a dar a ustedes es la tranquilidad que es un proveedor sólido, que es un proveedor con trayectoria y que es un proveedor que invierte en su infraestructura tecnológica. Por otro lado, que use equipos de primera línea que estén adaptados para su uso en data center, no clones. Hace muchos años se usaba lo que nosotros conocemos comúnmente como un equipo de mesa, como un CPU de mesa, estas computadoras que podemos tener cualquiera de nosotros en nuestras casas. Antes
lo que se hacía era que esos equipos se adaptaban, se les colocaba mayor cantidad de disco, mayor cantidad de memoria, por ahí un procesador mucho más robusto, y se llevaba a un centro de datos para dentro de ese equipo, dentro de esa máquina, ofrecer servicios de cloud. Esa tecnología quedó totalmente obsoleta y el día de hoy es importante que ese proveedor que ustedes vayan a seleccionar use equipos que realmente estén adaptados para su uso en data center. Eso también se lo pueden preguntar a cualquier proveedor con el que vayan a operar. Por otro lado, que sus equipos estén alojados en un centro de datos que esté certificado. Preguntarle a ese proveedor en qué data center opera o en qué centro de datos tiene alojada la infraestructura es sano, les permitirá a ustedes, insisto, tener toda esa tranquilidad de que su proyecto y su información está alojada en un proveedor que es confiable y que les va a dar esa seguridad. Por otro lado, que posea certificaciones en el software que provee, por ejemplo, en el panel de control que les va a entregar, en el sistema operativo que les va a entregar para operar, que esté certificado en ese software, lo que les va a dar de vuelta es la tranquilidad de saber que ante una incidencia ese proveedor va a saber cómo responder ante esa incidencia o ante esa eventualidad. Por otro lado, que sea partner de las licencias que vende, ejemplo, que sea partner de Microsoft, si vende sistemas operativos Windows o si vende Office 365, que realmente esté certificado, que cuente con las certificaciones necesarias para proveer y para revender esos servicios. Algo muy importante, que brinde soporte técnico real 24/7. Muchos proveedores seguramente les van a decir, tenemos soporte 24 horas, pero en la práctica puede que eso no ocurra. Entonces traten de, antes de contratar, indagar, ver si realmente ese proveedor brinda ese servicio o brinda el soporte técnico real las 24 horas y los 7 días de la semana. Luego, importante que tenga trayectoria en la industria y experiencia en el mercado. Hoy Internet nos da la posibilidad de averiguar todo. No hay nada oculto en las redes, no hay nada oculto en Internet. Investiguen un poco la trayectoria de ese proveedor, cuántos años tiene en el mercado, qué cantidad tiene, en qué países opera. Eso es lo que les va a dar de vuelta, es la tranquilidad de saber que es un proveedor confiable. Y por último, por lo menos son los consejos que yo les puedo dar, que tenga una política de backups, snapshot o respaldo de la información que va a estar corriendo en esos servidores para que ustedes también puedan tener la tranquilidad de que su información no solo va a estar bien alojada, sino que también va a estar bien respaldada. ¿Saben o conocen? Les pregunto si conocen la diferencia entre lo que es un backup y lo que es un snapshot. Vamos a ver en el chat que tenemos algunos comentarios. Nos dice Mac, ¿puedo usar mis licencias o las alquilo a ustedes? Mac, nosotros estamos certificados en cuanto a Microsoft, cPanel y DirectAdmin, que son las licencias que ofrecemos. Nosotros no permitimos que los usuarios traigan estas licencias las administramos y las proveemos nosotros de acuerdo a la necesidad del cliente. Vamos a pasar a la segunda, a la lámina que sigue, o al slide que sigue de nuestro webinar. Y vamos a hablar ahora un poco de la diferencia quizás más económica entre un proveedor de cloud local versus un proveedor de cloud internacional. Este cálculo que les voy a presentar está basado en base a entornos de máquinas virtuales o en lo que se conoce más como VPS o servidores virtuales privados. En cuanto a soporte, un proveedor internacional, en el caso de Google Cloud, Azure y AWS, suelen ofrecer 4 horas de soporte incluidas solo en horarios hábiles, y un proveedor local, como les digo, les brinda normalmente un soporte técnico que es 24 horas, los 7 días de la semana, tanto en nivel 1 como en nivel 2. Estos valores están calculados en promedio en una máquina virtual básica. Un cloud internacional tiene un costo medio de solución de unos $400 por mes. A eso le sumamos que si excedemos estas 4 horas de soporte técnico, estaríamos hablando de un cargo adicional por soporte de unos $100 en promedio, y nos acercaríamos a un valor promedio final mensual de esa solución de unos $500. Versus un proveedor local, que una máquina virtual, por ejemplo, con 8 GB de RAM, 80 GB de espacio en disco, 10 megas de conectividad, una licencia de entorno de sistema operativo Linux y un panel de control cPanel, por ejemplo, estaría rondando los $150 por mes. El soporte técnico
En el caso, por lo menos nuestro, de Latin Cloud está incluido, suele ser así en la mayoría de los proveedores locales. Estaríamos hablando de que un proveedor local en promedio estaría ofreciendo esta solución en torno a unos $150 mensuales versus los 500 que podría llegar a costar en un proveedor cloud internacional. Estaríamos hablando de una diferencia en precio de aproximadamente 234% más en un proveedor internacional. Así que también es un muy buen motivo para considerar alojar localmente siempre que su solución lo permita. Les quiero consultar, ¿qué pasaría si su proyecto está fuera de línea por alguna falla de su servicio de alojamiento? ¿Qué ocurriría si su empresa deja de estar en línea por alguna falla, por alguna interrupción de servicio o por algún tipo de contingencia? Les invito a que nos compartan por medio del chat qué creerían ustedes que ocurriría si esto les llegase a suceder. Nos dice Emiliano por medio de nuestro Facebook Live que se prendería fuego y tendría mucho problema con sus clientes. Catherine nos dice podría perder clientes. Ramiro nos dice a través del Facebook Live que esto significaría pérdidas económicas para su empresa. Lo que les quiero comentar con esta pregunta y es llevarlos a que entendamos un poco la importancia de tener nuestros servicios respaldados. Hay una regla que sería un plan B en este caso, es la regla del 3-2-1. Esta regla suele usarse más que nada a la hora de hablar de backups y de recuperación de datos. Yo traté en la tarde de hoy de llevarla un poco al servicio cloud, o llevarla a los servicios en la nube. En el punto 3 o el número 3 de esta regla sería: cree 3 copias de sus bases de datos, una original, 2 secundarias, siempre. Siempre tenemos que tener una copia de toda la información que llevamos a la nube, para que en caso de que ocurra una contingencia no nos enfrentemos a pérdida de información o a pérdida de datos que puedan después terminar o en pérdidas económicas o en pérdidas de información. La pérdida de datos es uno de los problemas más serios que afrontan buena parte de las empresas a nivel mundial. En el punto 2, o como número 2, sería 2 instancias en distintos proveedores para contingencias. Y esto va a estar definido o muy marcado en base a la criticidad que pueda tener ese proyecto. Si ustedes por allí tienen un sitio que, se me ocurre a mí, en base a la experiencia, corren sistemas de seguridad o sistemas de salud o sistemas de atención médica que no pueden estar fuera de línea ni un minuto porque dependen vidas humanas de que ese servicio esté activo, es buen momento de que consideren tener una replicación o un servicio de contingencia para que en caso que alguno de los 2 proveedores llegue a fallar, pues ese servicio no quede fuera de línea. Y por último, como número 1, como punto 1 dentro de esta regla, sería una solución de respaldo fuera de la oficina para aquellos que usan servidores locales o que usan servidores propios dentro de sus lugares de trabajo. Les quiero dar este espacio a todos los que tengan algún tipo de duda o consulta. Es el momento que podamos responder cualquiera de las consultas o cualquiera de las cosas que quieran saber en base a lo que hemos conversado la tarde de hoy. Está a total disposición nuestro chat para responder a cualquiera de las consultas que puedan llegar a tener. De igual forma, tienen disponible acá en la presentación que están viendo un código QR. Si lo desean, podemos agendar una reunión sin ningún tipo de cargo, sin ningún tipo de compromiso, para conversar en base a cualquier duda que ustedes puedan tener en la digitalización o en, digamos, la potenciación de la infraestructura tecnológica que estén usando el día de hoy. Humberto nos dice muchas gracias por el webinar, al contrario, gracias a todos ustedes por participar. Allí por el chat de Zoom está compartiendo nuestro equipo un link para que puedan agendar sin ningún tipo de compromiso una reunión conmigo y conversar acerca de los temas que vimos en el webinar o de cualquier tema o consulta que puedan tener en base a lo que es cloud. De igual forma, mañana van a estar recibiendo un mail con el acceso a esta grabación. En caso de que quieran retomar alguno de los puntos que conversamos el día de hoy, lo van a tener disponible. Nos preguntan a través del Facebook Live, Gonzalo,
En Argentina, ¿el pago es en pesos o el pago es en dólares? Muy buena pregunta, Gonzalo. Todos los servicios en Latin Cloud, tanto en Argentina como en Chile, se liquidan en moneda local. Así que si estás en Argentina, tus precios van a estar expresados en pesos argentinos con facturación local y de vuelta en moneda local. Si no hay ninguna duda, no me queda más que agradecerles el hecho de que nos hayan acompañado estos minutos en la tarde de hoy. Espero puedan haberse llevado de este webinar todas las herramientas necesarias para poder tomar la mejor decisión a la hora de seleccionar o elegir un proveedor en la nube. Edgar nos dice gracias por el webinar, F. Moraís también, muchas gracias. Gracias a todos por participar. Les deseo que tengan una excelente semana y una excelente tarde. En Latin Cloud estamos disponibles para ayudarles en cualquier cosa que necesiten que esté asociada a la nube. Feliz tarde para todos.